1. Me llamo Javier, y hace poco me encontré sumergido en un tema que muchos malinterpretan, el rapto bíblico. Pero no el que nos venden en las películas o en las tertulias sensacionalistas de bar, sino el que realmente describe la Biblia. En España, donde las tradiciones religiosas a veces se mezclan con leyendas urbanas y supersticiones, este tema se ha convertido en un rompecabezas para muchos. Y yo, desde mi pequeño pueblo de la Alberca en Salamanca, decidí que era hora de entenderlo bien, sin miedo ni confusión. Imagínate estar en la plaza mayor del pueblo, con el aire fresco de la sierra, y saber que en cualquier momento puede llegar ese instante donde Jesús mismo vendrá a buscar a sus fieles, a los que han confiado en Él. No es un caos, no es una desaparición dramática en medio de gritos y desorden. Es algo mucho más sereno, lleno de esperanza y orden divino. Como cuando en las fiestas del pueblo todo está perfectamente organizado para que disfrutes sin preocupaciones, pero con un toque de misterio que te hace vibrar. Recuerdo que al principio me reía un poco, pensando, un rapto tranquilo, ¿dónde está la película de acción? Pero la Biblia es clara, 1 Tesalonicenses 4, 16-17 dice que el Señor mismo bajará con un grito, con la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los vivos seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Él en el aire. ¿No suena esto más a una fiesta celestial que a un apocalipsis espantoso? Además, la idea de que estaremos siempre con el Señor es como un billete de ida y vuelta a la felicidad eterna, sin escalas ni retrasos. Lo que aprendí también es que esto no es lo mismo que la segunda venida, esa que muchos imaginan con truenos y juicios finales. El rapto es un acto de amor, una recompensa para quienes han sido fieles, no un espectáculo para asustar a nadie. En cambio, el regreso final de Jesús es cuando Él pone orden en el mundo, juzgando y estableciendo su reino. Pero el rapto sucede antes, como la llamada para subir al autobús antes de que empiece el trayecto más duro. Por eso, en mi pueblo, entre conversaciones de bar y risas, comencé a ver el rapto no como un tema de miedo, sino como una promesa de esperanza, un plan divino que nos llama a estar preparados con fe y alegría. Y aunque todavía me cuesta imaginar a mis vecinos desapareciendo en una nube sin avisar, sé que la verdadera fuerza está en vivir cada día con esa certeza, esperando ese momento con los brazos abiertos y el corazón tranquilo. ¿Sabes? Al final, parece que todo el mundo espera que Jesús llegue en un Ferrari celestial, pero yo prefiero pensar que vendrá con la calma del amanecer en la alberca, con el aroma a castañas asadas y el susurro de las montañas. ¿Y tú, estás listo para ese encuentro? Porque yo, desde ahora, no quiero perderme esa cita. 2. Después de aquella primera revelación sobre el rapto, empecé a darle vueltas a la pregunta que a todos nos quita el sueño, ¿cuándo va a pasar? ¿Antes, durante o después de las tribulaciones que tanto se hablan? En el pueblo, entre cafés y churros en la plaza, los más viejos decían que nadie sabe el día ni la hora, pero yo quería profundizar más. Me puse a leer con atención, y lo que encontré es que la Biblia no nos da un calendario exacto ni un pronóstico meteorológico para ese día, sino que nos llama a estar despiertos, vivos en espíritu, preparados para cuando llegue, sea cuando sea. En 1 Tesalonicenses 5, 2-13 dice que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Y eso suena a que no podemos andarnos con distracciones, porque el que no esté listo, se lo va a perder, o peor, se lo va a pasar mal. Pero ojo, que ese ladrón no es para los que mantienen la fe firme, sino para los despistados, los que andan con la cabeza en las nubes y el móvil en la mano, olvidándose de lo importante. Así que, en vez de obsesionarme con fechas, entendí que lo esencial es vivir con el corazón en alerta, como cuando esperas que te llamen para la lotería y no pierdes la esperanza, aunque no tengas ni décimo. Entre las interpretaciones más comunes, escuché a unos decir que el rapto ocurrirá antes de que empiece la gran tribulación, para evitar que los creyentes pasen por el peor momento. Otros, en cambio, creen que los que somos fieles tendremos que aguantar parte del sufrimiento antes de ser arrebatados, como cuando en la Semana Santa de Sevilla aguantas horas bajo el sol para ver la procesión pero sabes que la espera vale la pena. Y están los que piensan que el rapto será justo al final, cuando Jesús vuelva para juzgar y establecer su reino. Lo curioso es que, aunque no nos pongamos de acuerdo en cuándo, todos coinciden en algo:
hay que estar listos, como esos corredores que no saben cuándo son llamados a la salida, pero que entrenan cada día para no quedarse atrás. En el fondo, esto me recordó a las historias de mi abuelo, que siempre me decía, Javi, la vida es como ese tren que nunca sabes cuándo pasa, pero tienes que estar en el andén con las maletas hechas. Además, los evangelios, en Mateo 24 y Lucas 21, hablan de señales que precederán ese gran día, guerras, rumores de guerras, falsos profetas, desastres naturales, y un desgaste moral que parece que ya estamos viviendo. Pero no es para asustarse, sino para estar atentos, para no dejar que el miedo nos paralice sino que nos active. Lo mejor de todo es que, aunque el misterio de la fecha nos deje con ganas de saber más, la Biblia nos asegura que Jesús ya está preparando un lugar para nosotros. Como cuando en un pueblo pequeño alguien te dice, tranquilo, que tengo una mesa reservada para ti en la mejor bodega. Eso es un consuelo enorme. Así que, mientras espero en la alberca, con sus calles empedradas y su aire puro, me dedico a vivir con alegría, sin obsesionarme con el reloj, pero con la maleta espiritual lista para subir a ese tren celestial cuando llegue la señal. Y si alguien me pregunta, le digo, no sé cuándo, pero sí sé que será el momento perfecto, y créeme, no querrás perderte ese viaje. ¿Y tú? ¿Ya tienes la maleta lista o vas a esperar a que suene la bocina para empezar a correr? Porque, te aviso, en este viaje no aceptan retrasos ni excusas. 3. Con la cabeza llena de preguntas, me puse a pensar en quiénes serían los afortunados en ese momento del rapto. Porque, claro, no se trata de que a cualquiera le suene el timbre celestial y se lo lleven volando en una nube. No, amigo, esto es para la novia de Cristo, para los que están verdaderamente comprometidos, para los que han caminado con fe y amor, aunque el camino haya sido cuesta arriba. En mi pueblo, la alberca, la gente suele ser muy familiar y cercana, pero también muy curiosa, así que cuando empecé a hablar de esto en la taberna, algunos me miraban como si estuviera contando un cuento de brujas. Pero yo quería entender a fondo, ¿quiénes serían esos elegidos? La Biblia nos habla claro, no se trata de perfección, sino de fe, de una entrega sincera a Jesús, de ser parte de su iglesia, que es su novia espiritual. Pensé en Marta, una mujer del pueblo que siempre viste con un vestido sencillo pero muy bien cuidado, unas sandalias de cuero que crujen al caminar y un collar de cuentas que me ha contado que le regaló su abuela. Ella siempre tiene una sonrisa, aunque ha pasado por momentos difíciles, y su fe nunca ha flaqueado. Seguro que Marta estaría entre los que serán arrebatados, no porque sea perfecta, sino porque vive con el corazón entregado. El apóstol Pablo lo dejó claro en 1 Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha destinado a la ira, sino a obtener salvación por medio de Jesús. Eso significa que todos los que hemos aceptado a Cristo y confiamos en Él, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, formamos parte de esa novia gloriosa. No importa si has tenido caídas o dudas, lo que cuenta es la fidelidad, la perseverancia. Pero ojo, no es una invitación a ser unos santos de cartón. Jesús nos pide estar vigilantes, como en Mateo 24:42 y 44, donde nos insiste en estar preparados porque no sabemos la hora. Es como si en la alberca se anunciara una fiesta sorpresa en la plaza y tú no sabes cuándo, pero tienes que estar listo para salir corriendo con tus mejores galas. Hablando de galas, me imagino a esas personas que serán arrebatadas con una luz especial, vestidos con ropas que reflejan la pureza del alma, quizá con un toque elegante pero sin extravagancias, como el mantón de Manila que lucen las señoras en las fiestas del pueblo, que es hermoso pero sobrio, y con un aire que deja ver la dignidad y la gracia. También pensé en los que han sufrido por su fe, los que han sido ridiculizados o perseguidos, pero que han mantenido firme su esperanza. Ellos serán honrados en ese momento, porque el rapto es también una vindicación divina, una manera de decir, aquí están mis leales, los que no se rindieron, los que confiaron hasta el final. Pero no todo es tan sencillo. Me di cuenta de que hay mucha confusión entre Israel, el mundo y la iglesia. En las profecías, Israel tiene un papel central, pero el rapto es para la iglesia, compuesta por judíos y gentiles que han puesto su fe en Cristo. Entender esta diferencia es clave para no caer en errores o miedos infundados. Al final, comprendí que el rapto es una llamada a la integridad espiritual, a vivir con el alma despierta y el corazón entregado.
No es una lista de invitados a un banquete exclusiva por méritos humanos, sino por la gracia de Dios que transforma y sostiene. Así que, mientras sigo caminando por las calles empedradas de la alberca, viendo a Marta y a otros vecinos con sus vidas sencillas pero llenas de fe, sé que ese momento llegará para ellos y para mí. Y no puedo evitar sonreír pensando en lo que me dijo un amigo: Javi, si te llevan en el rapto, no olvides mandarme una postal desde el cielo, que aquí abajo la cosa está que arde. ¿Quién será el siguiente en estar listo para ese encuentro? Porque la novia de Cristo no espera invitados de última hora. ¿Estás tú en la lista? 4. El día que entendí realmente qué pasa durante el rapto fue uno de esos momentos que te cambian la vida. Todo el mundo imagina una escena caótica, con gritos y desapariciones repentinas, pero la verdad es mucho más sublime y poderosa. Recuerdo que estaba sentado en el banco de la plaza, bajo la sombra de un castaño, y me vino una imagen clara, un instante de transformación, un destello de luz que cambia todo al instante. La Biblia en 1 Corintios 15, 51-52 dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Eso significa que, en ese momento, los que estamos vivos no tendremos que pasar por la muerte, sino que seremos cambiados, recibiremos cuerpos glorificados, perfectos, sin dolor ni cansancio. Como cuando ves a alguien salir del frío invierno directo a un verano eterno, pero esta vez para siempre. Me imaginé a mi amiga Clara, que siempre lleva vestidos vaporosos, de colores claros que parecen flotar con la brisa, sus zapatos de tacón bajo que hacen un ruido sutil al caminar, y ese collar de plata con un pequeño crucifijo que nunca se quita. En ese instante, Clara y todos nosotros seríamos transformados en un instante, como si la brisa que la acompaña le diera alas para volar. Los que han muerto en Cristo resucitarán primero, con cuerpos nuevos y gloriosos, y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en el aire. Imagina la escena: una multitud de rostros radiantes, vestidos con una luz que no se puede describir, elevándose entre nubes suaves, con una música celestial que llena el cielo. No es una escena de terror, sino de alegría y reunión. Este momento es tanto una recompensa personal como una celebración comunitaria. No es el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva era para los que hemos creído. Es como cuando en las fiestas de San Juan todos nos juntamos en la hoguera, pero esta vez la hoguera no quema, sino que ilumina y purifica. La transformación no es algo que ganemos con nuestros méritos, sino un regalo de la gracia de Dios. No hay esfuerzo humano que pueda alcanzarla, solo la fe y la entrega. Y lo más impresionante es que este cambio nos libera para siempre del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte. Es el triunfo definitivo sobre todo lo que nos ata en esta vida. Además, el rapto es visible y glorioso. Jesús mismo desciende del cielo, y nosotros subimos para encontrarnos con Él. No es un secreto o un evento escondido, sino una demostración del amor y el poder de Dios con todo el mundo mirando. Imagínate algo así en la Catedral de Santiago, con miles de peregrinos mirando al cielo, viendo ese espectáculo divino que cambiará todas las cosas. Este conocimiento me llena de esperanza y me motiva a vivir cada día con alegría y preparación. Porque sé que ese momento llegará y que no voy a estar solo. Estaré con Marta, con Clara, con todos los que han mantenido viva la llama de la fe, y juntos iniciaremos la verdadera vida eterna. Pero aquí va lo más intrigante: ¿qué pasa con los que no están preparados? ¿Dónde estarán esos que se quedaron atrás? Esa pregunta me persigue como sombra en la noche, y me dice que no basta con conocer la historia, sino que hay que decidir hoy cómo vivirla. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte de esa multitud gloriosa o prefieres esperar a ver qué pasa? Mientras tanto, sigo caminando por las calles de la alberca, con el corazón lleno de paz y la mirada puesta en el cielo, esperando ese instante que cambiará todo para siempre. Y te prometo que cuando llegue, no habrá lugar para dudas ni miedos, solo para la alegría de estar con Él. 5. Vivir con la certeza del rapto no es solo esperar sentado a que pase un milagro celestial, sino prepararse con cada paso, con cada pensamiento y cada gesto. En la alberca, donde la vida es sencilla pero intensa, entendí que la preparación no es una tarea de un día, sino un camino diario.
Y no te engañes, no es cuestión de ponerse una túnica y dejarlo todo, sino de vivir con el corazón en guardia y la mente en sintonía con Jesús. Recuerdo una tarde en la iglesia del pueblo, donde la luz dorada del sol se colaba por los vitrales, iluminando el altar de madera tallada con figuras de ángeles. Allí, escuché en voz baja las palabras de Mateo 24:42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso me caló hondo. No es una orden para asustarnos, sino para que vivamos con intención, con una alerta amorosa que nos impulse a ser mejores, a amar más, a perdonar y a servir. La preparación fiel implica cultivar una relación íntima con Jesús. No basta con creer en Él cuando las cosas van bien, sino mantener la oración, la lectura de la Biblia y la adoración como si fueran el pan de cada día. Como cuando en el pueblo preparamos la masa para el hornazo con paciencia y dedicación, cuidando cada detalle para que salga perfecto. Pero también se trata de ser vigilantes, resistir las tentaciones y no dejar que el ruido del mundo nos distraiga. Aquí es donde la fe se pone a prueba, como cuando los jóvenes del pueblo se enfrentan a las fiestas y sus excesos, y deben decidir qué camino tomar. La vida cristiana no es un paseo por el parque, sino una carrera de fondo que requiere disciplina y corazón fuerte. Otro aspecto fundamental es la comunidad. No podemos prepararnos solos, como si el rapto fuera una carrera individual. La iglesia, ese cuerpo de creyentes que formamos, es como la cuadrilla que trabaja en la recolección de la vendimia, todos somos necesarios, apoyándonos y animándonos para llegar juntos al final. Compartir la fe, enseñar, animar y corregir en amor es parte esencial de estar listos. La santidad y la obediencia no son cargas, sino expresiones de amor. Examinar nuestra vida, arrepentirnos de lo que nos aleja de Dios y buscar la pureza del corazón es un proceso constante. No es miedo a un castigo, sino el deseo profundo de agradar a aquel que nos ama sin medida. Como cuando preparamos la ropa para la misa del domingo, buscando lucir dignos pero humildes ante el Señor. Además, vivir en la esperanza del rapto nos da fuerza para atravesar las pruebas y los momentos difíciles. En la alberca, como en cualquier lugar, sufrimos pérdidas, enfermedades y desafíos. Pero saber que esto es temporal y que nos espera una gloria eterna es el motor que nos impulsa a seguir adelante, con una sonrisa en medio de la tormenta. Finalmente, la preparación incluye ser testigos valientes. No es solo para nuestro beneficio, sino para ayudar a otros a encontrar esa esperanza. Compartir el Evangelio con valentía y alegría, como un faro en la oscuridad, es parte de estar listos para ese gran día. En las calles del pueblo, con sus rincones y sus gentes, cada palabra y acción cuentan. Así que ahora, mientras camino por los senderos rodeados de robles y escucho el canto lejano de los pájaros, sé que vivir en luz del rapto es un llamado a la acción, a la fidelidad diaria, a la alegría constante y al amor sincero. Y aunque no sé la hora exacta, confío en que el Señor llegará cuando menos lo espere, y yo estaré listo para recibirle con los brazos abiertos y el alma en paz. ¿Y tú? ¿Cómo estás preparando tu corazón para ese encuentro? Porque no hay excusas ni retrasos permitidos en esta cita celestial que cambiará todo para siempre. 6. Desde que comprendí la verdad sobre el rapto, me di cuenta de que no podía quedarme callado, ni solo en mi rincón de la alberca. Había que hablar, compartir, despertar a quienes aún dormían en la comodidad o en la ignorancia. Pero, claro, no es fácil predicar en un pueblo donde la gente está más acostumbrada a hablar de fútbol y de la última serie de televisión que de temas espirituales profundos. Entonces, empecé a reunirme con algunos amigos de confianza en la plaza, bajo la parra que cubre el viejo banco de piedra. Allí, con un poco de paciencia y algo de humor, les contaba lo que había aprendido. Porque, vamos, no iba a ponerme serio como cura de misa sin gracia, sino que intentaba que la conversación fuera viva, como ese vino tinto que se sirve en las fiestas, que calienta el cuerpo y alegra el alma. Les decía, imaginaos que el rapto es como ese momento en que la orquesta empieza a tocar la última pieza en las fiestas del pueblo, y todos tenemos que levantarnos y bailar juntos, sin importar si sabes o no el paso. Pues eso, que hay que estar listos para el gran baile celestial. Y alguno soltaba una sonrisa, y otro preguntaba con curiosidad. Pero no todo era risa. También les advertía que la preparación no es juego ni superstición.
Es un compromiso serio con nuestra fe, un llamado a vivir con autenticidad y amor. Que no se trata de ponerse una corona de flores y esperar que todo pase, sino de caminar con Jesús cada día, con sus luces y sombras. En esas charlas, apareció Marta, la que siempre anda con su vestido sencillo y sus sandalias de cuero, y me dijo, Javi, me gusta lo que cuentas, pero ¿y si no estoy preparada, qué pasa si llego tarde al baile? Y yo le respondí, sonriendo, Marta, nunca es tarde para empezar a prepararse, y el Señor es paciente. Pero cuanto antes te pongas las zapatillas de baile, mejor. Estas reuniones se volvieron un espacio donde la gente empezó a abrirse, a compartir dudas, miedos y esperanzas. Algunos confesaron que tenían miedo de la muerte, otros que no entendían bien qué ocurriría con sus seres queridos. Y ahí, entre palabras y silencios, la verdad del rapto fue entrando como una luz cálida que disipaba temores. También nos reíamos cuando alguien decía, ojalá el rapto fuera hoy, que con esta cuesta de septiembre ya estoy cansado. Pero enseguida recordábamos que no se trata de escaparnos de la vida, sino de vivirla plenamente, con la mirada puesta en lo eterno. Y mientras hablábamos, me di cuenta de que el rapto es más que un evento futuro, es una llamada a transformar el presente. A ser mejores vecinos, a perdonar, a ayudar sin esperar nada a cambio, a amar sin condiciones. Porque la verdadera preparación está en vivir el amor de Cristo aquí y ahora. Así, aquellas tardes en la plaza se convirtieron en pequeñas luces de esperanza, en un anticipo de la gran reunión que un día tendremos en el cielo. Y aunque los días siguieron pasando, con sus rutinas y desafíos, el corazón de muchos comenzó a latir con una nueva alegría, un deseo profundo de estar listos. Pero justo cuando pensaba que todo iba viento en popa, apareció un rumor inquietante en el pueblo, algo que nadie esperaba y que pondría a prueba nuestra fe de una manera que jamás imaginamos. ¿Qué sería? Eso, amigo mío, te lo contaré en la próxima ocasión. Porque la historia, como la vida, tiene sus sorpresas, y la nuestra apenas comienza. 7. El rumor llegó como un susurro entre las callejuelas de la alberca, tan sutil que al principio pensé que era solo un eco de la imaginación colectiva. Pero pronto, en la taberna El Rincón del Castaño, donde las voces se mezclan con el aroma del vino y el sonido de las cartas, todos hablaban de ello con un nerviosismo contenido. Decían que un extraño había llegado al pueblo, un hombre con mirada penetrante y palabras que hacían temblar hasta al más escéptico. Me lo encontré una tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas. Él se llamaba Esteban, un hombre alto, de cabello oscuro y barba recortada, vestido con ropa sencilla pero impecable, como si viniera de otro tiempo. Sus ojos eran intensos, casi hipnóticos, y su voz tenía un tono que no dejaba lugar a dudas cuando hablaba. Esteban no tardó en reunirse con algunos vecinos, y no era raro verlo caminar por la plaza con un libro viejo bajo el brazo, un ejemplar de la Biblia gastado por el uso, pero lleno de notas y marcas. Lo que más llamaba la atención era su manera de hablar del rapto y del fin de los tiempos, no con miedo, sino con una pasión que contagiaba. En una de sus primeras charlas, Esteban dijo, el rapto es real, pero no será como muchos esperan. No es solo un momento de escape, sino un juicio para quienes decidan ignorar la llamada. Y aquí, en la alberca, algunos están siendo llamados a decidir ahora, antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras calaron hondo, pero también despertaron dudas y temores. La gente empezó a preguntarse quiénes serían esos unos pocos que tendrían que decidir. Algunos miraban a sus vecinos con recelo, como si buscaran señales ocultas de fe o falta de ella. Y aunque Esteban insistía en que el amor de Dios es inmenso, también advertía que la indiferencia no sería premiada. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de curiosidad y desasosiego. Esteban no era un charlatán ni un loco, sino alguien con un conocimiento profundo y un mensaje que parecía venir del corazón mismo del Evangelio. Pero sus palabras tenían un filo que cortaba la comodidad de muchos. Así que decidí invitarlo a tomar un café en la pequeña cafetería de la esquina, donde la luz tenue creaba un ambiente íntimo. Le pregunté directamente, ¿por qué vienes a la alberca con este mensaje? ¿Qué esperas lograr? Él me miró con una sonrisa triste y respondió, Javier, este pueblo es como muchos otros, atrapado entre la rutina y la fe dormida.
Vengo a despertar conciencias, a preparar corazones para lo que viene. Porque el rapto no es un cuento, es una realidad que exige una respuesta inmediata. Mientras hablábamos, me di cuenta de que Esteban no solo traía un mensaje, sino también un desafío. Y en el fondo supe que esa visita no era casual. Algo grande estaba por suceder, y la alberca, con sus calles tranquilas y sus gentes sencillas, iba a ser el escenario de una prueba que pondría a todos frente a la verdad. Pero, ¿qué decisión tomarán los vecinos? ¿Quiénes responderán al llamado y quiénes quedarán a la sombra? Las respuestas no son fáciles, y la historia apenas empieza a desplegarse. Y mientras me despido hoy, te dejo con esta pregunta: ¿qué harías si de repente te tocara decidir entre la fe y la indiferencia? Porque en el próximo capítulo, las máscaras empezarán a caer y la realidad se hará ineludible. 8. Los días siguientes a la llegada de Esteban trajeron una tensión inesperada al tranquilo pueblo de la Alberca. Las conversaciones en la plaza ya no eran las mismas, entre el murmullo del viento y el canto de los pájaros, se colaban preguntas inquietantes y miradas llenas de duda y esperanza. Una tarde, mientras caminaba hacia la iglesia, vi a Marta, siempre tan serena y con su vestido de lino blanco que parecía bailar con la brisa, sentada en un banco, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el horizonte. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Ella suspiró y me dijo: Javier, siento que algo grande se avecina, y no sé si estoy preparada para lo que viene. No es miedo, es una mezcla de esperanza y temor, como si el alma se preparara para volar pero no supiera cuándo será el momento. Esa mezcla de sentimientos empezó a contagiarse. En la iglesia, donde los rayos de sol atravesaban los vitrales de colores, la gente buscaba respuestas en las escrituras, en las oraciones, intentando encontrar paz. Pero la incertidumbre era un peso que parecía crecer con cada día. Esteban organizó una reunión en el salón parroquial, invitando a todo el pueblo. La luz cálida de las lámparas colgantes iluminaba rostros de todas las edades, algunos con ojos brillantes de fe, otros con ceños fruncidos por la duda. Él habló con una voz firme pero llena de ternura: el rapto es una llamada a la transformación, pero también un momento de separación. No todos estarán listos, no todos responderán al llamado. La pregunta es: ¿en qué lado quieres estar tú? Sus palabras eran como una llama que encendía corazones, pero también abría heridas ocultas. Algunos vecinos comenzaron a confesar sus luchas internas, sus dudas, sus deseos de cambiar, pero también sus miedos al cambio. Fue un momento de sinceridad que unió al pueblo en una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Me fijé en Clara, con su vestido azul celeste y ese collar de plata que nunca se quitaba, que levantaba la mano con determinación para compartir su historia de fe, de caídas y levantadas. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. No quiero perderme este encuentro con Jesús, dijo, pero sé que debo prepararme, vivir cada día como si fuera el último. En medio de todo, surgió también la duda: ¿qué pasará con aquellos que no estén listos? ¿Cómo enfrentarán la realidad de quedarse atrás? Era una pregunta que nadie quería responder, pero que flotaba en el aire como una sombra silenciosa. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo un cielo estrellado, sentí que el pueblo entero estaba en la antesala de un cambio profundo, como si estuviéramos todos en el umbral de una puerta que solo algunos cruzarían. Y aunque el miedo asomaba, también había una esperanza que se hacía más fuerte, una promesa que ningún viento podría apagar. Pero justo cuando parecía que todo se encaminaba hacia la preparación y la fe, una noticia llegó para sacudir aún más a la alberca. Algo inesperado, algo que pondría a prueba no solo la fe, sino el corazón mismo de cada vecino. ¿Quieres saber qué ocurrió? Pues prepárate, porque en el próximo capítulo la historia da un giro que nadie vio venir, y las decisiones tendrán consecuencias que resonarán mucho más allá de este pequeño pueblo. 9. La noticia cayó como un relámpago en una noche tranquila de verano, y transformó la atmósfera de la alberca en algo que nadie pudo prever. Corría la voz rápidamente: un extraño fenómeno había ocurrido en el cielo, justo encima de las montañas que rodean el pueblo. Una luz intensa y un sonido como de trompeta que había despertado a más de uno en mitad de la noche. El rumor se convirtió en certeza cuando, al amanecer,
varios vecinos aseguraban haber visto una señal celestial, un espectáculo que parecía sacado de las páginas del Apocalipsis. Algunos decían que era el inicio del rapto, otros que era una advertencia para que nadie se durmiera en los laureles. Yo mismo, con el corazón en un puño, salí a recorrer las calles y escuchar de primera mano las historias. Marta, con su vestido beige y su pañuelo bordado que solía usar en las fiestas patronales, me contó con la voz temblorosa: Javier, anoche vi la luz y sentí que el cielo nos llamaba. No sé qué pasará, pero sé que debo estar lista. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación, como si en ese instante hubiera decidido dejar atrás toda duda. Por otro lado, algunos se mostraban incrédulos, como don Fermín, el tabernero, que entre risas nerviosas decía: con la que está cayendo, si esto fuera verdad, ya me habría tocado a mí. Pero mientras me sirvan el vino, aquí estaré. Su escepticismo no ocultaba, sin embargo, una curiosidad latente. Esteban aprovechó ese momento para convocar una asamblea en la Plaza Mayor, donde bajo las farolas y entre el susurro de las hojas, habló con voz clara y firme: la señal está aquí, y es un llamado a la vigilancia y a la fe. No es momento para titubeos ni excusas. El rapto se acerca, y cada uno debe decidir dónde quiere estar cuando llegue ese día. La multitud escuchaba en silencio, algunos con lágrimas, otros con puños apretados. La tensión era palpable, y el aire parecía cargado de una electricidad desconocida. En ese instante, me di cuenta de que la alberca ya no sería la misma. Pero lo más sorprendente vino cuando, al caer la noche, varios vecinos desaparecieron sin dejar rastro. No fue una escena de pánico ni de caos, simplemente, en medio de sus actividades cotidianas, se esfumaron. Algunos dejaron sus objetos personales, otros, simplemente se desvanecieron como si un viento invisible los hubiera levantado. La noticia se propagó rápido y el miedo empezó a calar hondo. ¿Era ese el rapto? ¿Habían sido ellos los escogidos? Pero, entonces, ¿qué pasaría con los que quedaron? La incertidumbre se convirtió en un peso insoportable. Marta, Clara y yo nos juntamos en mi casa, con las ventanas abiertas para que entrara el aire fresco pero sin poder disipar la ansiedad. Nos miramos sin palabras, conscientes de que estábamos viviendo un momento histórico, pero también aterrador. En ese silencio, una pregunta resonó más fuerte que nunca: ¿qué nos espera a los que quedamos atrás? ¿Es esta solo la primera llamada o el preludio de algo más grande y oscuro? La respuesta no tardará en llegar, y en el próximo capítulo, te contaré cómo la alberca enfrentará la prueba definitiva. Porque la historia no termina con el rapto, sino que apenas comienza un camino lleno de desafíos, decisiones y revelaciones que pondrán a prueba nuestra fe como nunca antes. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque te aseguro que no será un camino fácil. 10. La desaparición de aquellos vecinos dejó a la alberca sumida en un silencio pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Las calles, antes bulliciosas con el murmullo cotidiano, ahora parecían un escenario vacío, testigo de un misterio que nadie sabía cómo resolver. Las miradas se cruzaban cargadas de miedo, confusión y una pregunta que quemaba en el pecho: ¿qué pasará con nosotros? En medio de aquella atmósfera tensa, Marta apareció una mañana en la iglesia, vestida con un traje sencillo de lino blanco, sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y una fuerza indescriptible. Se acercó al altar, tocó con delicadeza la figura de Cristo y susurró: Señor, aquí estoy, aunque no entiendo todo, confío en ti. Su voz resonó en la nave vacía, y en ese momento supe que, aunque la tormenta fuera grande, la fe de algunos sería el faro que guiaría al pueblo. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Las noches se llenaron de susurros que parecían venir de ningún lugar, luces que danzaban en el bosque cercano y una sensación de presencia que erizaba la piel. Muchos empezaron a sentir que algo más estaba en juego, que aquello no era solo un evento celestial, sino una batalla espiritual que se libraba en lo invisible. Esteban volvió a aparecer, con su mirada profunda y su voz firme, convocando a los que quedaban a mantenerse firmes y a no ceder al miedo. La prueba mayor no ha llegado aún, dijo, pero está cerca. Y solo los que mantengan la fe, la esperanza y el amor podrán resistir la oscuridad que se avecina. Sus palabras eran un bálsamo y a la vez un desafío.
En ese momento, comprendí que el rapto no era solo un evento aislado, sino el comienzo de una historia mucho más grande, una que pondría a prueba nuestra humanidad, nuestra fe y nuestra capacidad de amar en medio del caos. Y mientras el pueblo se preparaba para lo desconocido, sentí que también yo debía decidir cómo enfrentar el camino que se abría ante mí. La noche caía sobre la alberca, y las estrellas brillaban con una intensidad que parecía anunciar que algo estaba por suceder. En el aire flotaba una mezcla de miedo y esperanza, de pérdida y promesa, como el preludio de una sinfonía que apenas comenzaba. Y aquí te dejo, amigo mío, en este momento de espera y misterio. Porque la historia no termina con el rapto, sino que apenas comienza la verdadera aventura. ¿Estás listo para seguir adelante, para enfrentar lo que viene con fe y valentía? Porque en cada uno de nosotros está la respuesta, y en esa respuesta, el destino de nuestra alma. El rapto es solo el primer acto. La obra continúa, y la próxima vez, te contaré cómo enfrentar la oscuridad con la luz que solo la fe puede dar. Hasta entonces, mantén tu corazón firme y tus ojos abiertos, porque la historia de la alberca y de todos nosotros está lejos de haber terminado.